propósito de los 50 años quisimos hacer un balance, una reflexión sobre lo producido por el instituto, pero no para mirarnos el ombligo, digamos, sino como utilizar eso como un pretexto para discutir 50 años de ciencias sociales en el Perú, digámoslo así, y cuál es la contribución del instituto a las ciencias sociales peruanas, y a través de esa discusión poder pensar de nuevas maneras qué cosa ha sido el Perú en los últimos 50 años y qué cosa es ahora, ¿no? El libro está organizado alrededor de los principales temas y disciplinas de reflexión del instituto. Entonces, hay algunas entradas que son temáticas, ¿no? Y que dan cuenta de preocupaciones que han estado presentes en el instituto desde los años 60 hasta ahora, ¿no? Me refiero a las características de la sociedad rural y la modernización en el Perú, el tema de la sociedad rural y las migraciones y las nuevas características de la nueva cultura urbana, el papel de la escuela en los procesos de modernización, o también el tema de la memoria y de la violencia política, que fue tan trabajado en la década de los años 80 y 90, sobre todo por Carlos Iván de Gregori. Y junto a esos temas hay aproximaciones disciplinarias, ¿no? Hay una producción en temas de historia, en temas de economía, de política, y esas son como las áreas que han tenido más continuidad y alrededor de las cuales se hacen los balances. Y finalmente el libro también se complementa con unas reflexiones iniciales de Julio Kotler, también mirando la trayectoria general del instituto, y de Víctor Vich, que se centra más bien en el momento original, en el momento fundacional, en el año 64-65, discutiendo estas primeras mesas redondas sobre las relaciones entre literatura y sociedad. Hay una primera etapa que es la etapa fundacional, digámoslo así, que es pues la del núcleo inicial de estos intelectuales vinculados al social progresismo, donde está José Matos Mar, Jorge Bravo Bressani, los hermanos Sebastián Salazar Bondi, Augusto Salazar Bondi, en fin, donde está John Murra, donde hay muchos, José María Arguedas, ¿no? Ese gran proyecto original se ve de alguna manera trunco con la entrada del gobierno del general Velasco, y es así como José Matos Mar se erige como en la gran figura, ¿no? Él es del grupo fundador y él es el que se queda en la dirección del instituto después de que este grupo un poco se dispersa, y allí se va perfilando esta idea del instituto como un centro de investigación, pero que es relativamente crítico con el poder, ¿no? Y ese sentimiento crítico se expresa muy claramente en la deportación de Julio Kotler, ¿no es cierto?, a Buenos Aires y luego a Ciudad de México, ¿no? Esa es una segunda gran etapa donde se enfrenta, digamos, el autoritarismo del gobierno y se discute cuáles son los alcances de las reformas del gobierno militar. Luego hay una tercera etapa, ¿no? Cuando se van los militares, se va Velasco, se va Morales Bermúdez y regresamos a la democracia, ¿no? Y yo creo que acá el instituto destaca porque diría yo que en el contexto de la época es una de las primeras instituciones o colectivos intelectuales que resalta y valora la democracia como régimen político. Esta democracia es asediada por las crisis, por la violencia política, el instituto se vuelve más complejo, crece, incorpora nuevas áreas, y luego diría yo que viene una etapa de crisis hacia finales de la década de los años 80, o sea, el país se empieza a desmembrar y empieza a haber una reflexión sobre hacia dónde va el Perú, y luego vienen los años 90 con el fujimorismo, ¿no? En donde otra vez todo cambia muy rápida, muy abruptamente, y allí la discusión es, digamos, el instituto y sus investigadores están tratando de seguir la pista a lo que está pasando, a los cambios que introduce el nuevo gobierno. Y finalmente diría yo que después del 2000 hay otra etapa, ¿no? Donde ya el instituto se profesionaliza, se diversifica, crece mucho más, y en estos últimos años además el mundo académico y el mundo de la investigación se institucionaliza un poco más en todo el país, ¿no? Donde ya hay muchas otras instituciones que intentan también hacer investigación, valorando cosas parecidas a las que valoramos aquí.
El IEP, conforme van pasando los años, deja de ser una figura tan solitaria, tan singular, y ahora es parte de una colectividad académica donde está GRADE, donde está la Universidad del Pacífico, la Universidad Católica, ¿no? Donde ya hay muchas otras instituciones que intentan también hacer investigación, valorando cosas parecidas a las que valoramos aquí, ¿no? Que sería pues la democracia como régimen, la necesidad de mayor inclusión en el desarrollo, valorar la diversidad cultural. Yo diría que eso ya es parte de un sentido común que se maneja en las ciencias sociales peruanas, ¿no? Y quizás aquí, en ese contexto, el instituto destaca, a diferencia de estas otras instituciones, porque mantiene esta idea multidisciplinaria, ¿no? De tratar de pensar los grandes temas y atacarlos de diferentes ángulos, ¿no? Me parece que eso todavía mantiene cierta singularidad del instituto en el contexto de las ciencias sociales peruanas, ¿no? Y yo, como editor del libro, siempre les pedí a todos los autores, no solamente a Rochabrún y a Reni, a todos que fueran muy críticos con la propia producción del instituto, que no queríamos que este libro fuera un autobombo complaciente, eso haría un libro malo y aburrido, sino queríamos que los investigadores sean muy exigentes con la propia producción del instituto. Y lo que tú has dicho me parece que sale en muchos capítulos, ¿no? Por ejemplo, cuando Marisa Remí o cuando Pablo Sandoval analizan la aparición de Sendero Luminoso, ¿no? Ellos resaltan con lógica razón que nada en la producción del instituto hacía prever algo como eso, ¿no? Y Marisa Remí señala que seguramente eso tiene que ver con el hecho de que una reflexión sobre la realidad rural que llega hasta finales de los años 60 como que se descontinúa en la década de los años 70. Nunca se llega a evaluar cuáles fueron las consecuencias reales de la reforma agraria, y entonces la aparición de Sendero Luminoso coge a todos por sorpresa, ¿no? Y ese es un señalamiento crítico que creo que es muy valedero, ¿no? Yo no creo que sea deber, digamos, de los científicos sociales prever el futuro, pero sí creo que en algunas ocasiones esa falta de continuidad en ciertas reflexiones hizo que las cosas nos cogieran mal parados, ¿no? Pero hay otras cuestiones que creo que vale la pena mencionar, ¿no? La debilidad de las ciencias sociales en general, vinculado a sus problemas de financiamiento, la dependencia de financiamiento extranjero y lo vulnerable que nos hace eso a las corrientes del mundo financiero internacional. Yo creo que en algunos momentos la dificultad para tener una reflexión teórica más de fondo hace que algunos de los trabajos que publicó el instituto no tuvieran la fuerza que podrían haber tenido. Pero yo creo que todo esto hace que el libro sea realmente interesante, ¿no? Y que no sea, como decía hace un rato, un autobombo complaciente, sino que sea un examen más exigente de lo que ha sido la producción del instituto en el contexto de las ciencias sociales. Y por eso es que el libro puede ser una buena puerta de entrada para pensar sobre las características de la realidad peruana, ¿no? No es solamente una discusión puramente bibliográfica, ¿no? Yo diría que el gran desafío para el instituto es lidiar, como comentábamos, en lograr un buen balance entre la especialización, la profesionalización, la calidad disciplinaria versus la preocupación por los grandes problemas y temas de discusión nacional, ¿no? Entonces creo que esa es la gran promesa, digamos, que mantiene vigente la apuesta de los fundadores de esa institución en el año 64, ¿no? Que este sea un lugar de encuentro de lo mejor de las especialidades, pero en donde al entrar, digamos, por la puerta de Horacio Urteaga, nos despojemos de las categorías de la disciplina y pensemos en los problemas del país, digámoslo así, ¿no? Y si pensamos las cosas así, cada uno aporta desde su entrada, pero alrededor de una preocupación común, ¿no? Y creo que eso es lo rico de esta institución, creo que eso es lo que lo distingue. Esto es lo que hace que se mantenga viva la intención originaria del año 64 hasta nuestros días,
Y creo que es la clave para que el instituto haga aportes relevantes en el futuro, ¿no? Y no sea una institución más, digámoslo así, ¿no?